Buenos días, chicos y chicas, espero que estéis teniendo buen fin de semana. Bueno, si lo veis en fin de semana, que asumo que no. Voy a contar en este vídeo, no sé si me va a quedar un solo vídeo o un par, en cualquier caso no me van a quedar más de dos, sobre el texto de Hume. El texto de Hume es un fragmento de una obra que se llama Investigación sobre el conocimiento humano o sobre el entendimiento humano. Caben las dos traducciones. Concretamente vamos a ver la sección séptima y un fragmento de esta séptima sección, la parte 2. Esta obra, la investigación sobre el entendimiento humano, pues básicamente es una obra sobre el conocimiento y con lo cual Hume desarrolla las principales tesis del empirismo, ¿vale? Se publica en 1748 y es una reformulación de una obra que no tuvo ni éxito ni fue comprendida, que es el Tratado de la Naturaleza Humana. Entonces, 10 años después, separa esta obra, el Tratado de la Naturaleza Humana, en la que se había dedicado a hablar sobre conocimiento y también sobre ética, en dos obras más pequeñas y más claras, o sea, mucho más accesibles, que son esta investigación sobre el conocimiento humano que se publica en el 48, o sea, 10 años después, como digo, y las investigaciones sobre los principios de la moral, que se publica 3 años después que esta obra, la que vamos a ver. Concretamente, el capitulillo que nos ocupa va a girar sobre la conexión necesaria, sobre la crítica que hace Hume a la idea de causalidad, que como sabéis versa un poco sobre la idea de que no tenemos una impresión del vínculo que une una causa y un efecto. Entonces, como no tenemos impresión de esa conexión, pues lo que se va a preguntar Hume es, vale, entonces ¿de dónde demonios surge esa conexión? Pues evidentemente, bueno, digo evidente porque ya está explicado. Aquí hay una rata. Lo que va a decir es que esta conexión pues nos la hemos inventado nosotros, o sea que la imaginación es la que, por costumbre, es lo que va a desarrollar en el texto, ¿vale? Lo cuento un poco con mis palabras y luego lo vamos leyendo. Que la imaginación atribuye la capacidad de que cuando un objeto, bueno, por ejemplo, esta bola de billar, ¿vale? Cuando esta bola mueve a otra bola, y este cuando es importantísimo, ¿vale? Cuando hemos visto un montón de veces que esta bola mueve a otra bola, cuando lo vemos en la experiencia muy repetidas veces, lo que hace nuestra mente a través de la imaginación es desarrollar la creencia es la palabra, ¿vale? Porque no es algo que observemos en la experiencia, sino que es la creencia a través de ver un montón de casos iguales, de que hay una conexión necesaria entre una cosa y otra, por el mero hecho de haberlo visto de forma repetida, ¿vale? Desarrollamos la creencia por la costumbre de ver a un suceso ir seguido de otro, de que el futuro se vaya a comportar de la misma forma, ¿vale? Entonces esta es un poco la idea. Antes de contar un poco el texto, me falta simplemente, voy a repasar un poco el tema del conocimiento en general, porque hay una cosa solo que yo no desarrollé en el conocimiento porque me parecía que ya estaba completo el problema, pero en el texto quizás es un poco importante, ¿vale? Como sabéis, para Hume hay dos tipos de contenido mental, que son, bueno, hay, digamos, un gran saco, que son las percepciones, como sabéis, y dentro de estas percepciones hay dos tipos de contenido mental, que son las impresiones y las ideas. Impresiones e ideas se diferencian por un criterio de intensidad. Las impresiones son más intensas, son más vividas, son más fuertes, son más reales. Las ideas no. Las ideas son más débiles, son menos vividas, son menos reales, y además es que resulta que a toda idea le tiene que corresponder una impresión si pretende ser válida. No hay idea que no se derive de una impresión. Bueno, sí hay, pero proviene, lo que dice Hume es, si encontramos una idea de la cual no hay posibilidad de asociarla con una impresión, pues hay que concluir que se derivan de nuestra imaginación. Es decir, que son una ficción, ¿vale?
En conclusión, ¿cuáles son? En conclusión, no, por añadir al proceso de cómo hacen nuestras ideas este mecanismo de transformar impresiones en ideas, pues hay 3 leyes de asociación. Que esto es lo que no he dicho en clase, ¿vale? Por eso está subrayado, porque esto yo creo que no lo he dicho porque ya bastante completo es el problema de la realidad del conocimiento. Hay 3 leyes de asociación. La semejanza, que es tan chorra como su propio nombre indica, es decir, que por ejemplo, si vamos al Museo del Prado y vemos un retrato de un rey, decimos, ah, pues este es Carlos V. ¿Por qué? Pues porque se parece, ¿vale? Porque guarda semejanza con el original. O cuando veis una foto de una persona que conocéis en Instagram, pues vale, pues se parece. Por semejanza asociamos esa idea a, ¿vale? Construimos esa idea. Contigüidad, pues que algo, todo en la experiencia se da en un espacio y un tiempo y hay cosas que ocurren antes y cosas que ocurren después. Entonces, por contigüidad construimos también ideas. Y por último, y más importante, la causalidad. La causalidad es la estrella de los mecanismos de construcción de conocimiento porque todos los conocimientos de las ciencias empíricas, o sea, de la física, de la química, de tal, se derivan de la causalidad. O sea, se fundamentan en la causalidad, se apoyan en la causalidad, ¿vale? Os he puesto aquí, nuestros razonamientos sobre las cuestiones de hecho se apoyan en la causalidad. Y esta se da en la, ¿vale? Y esta se da en la experiencia. O sea, se da en la experiencia que vemos que una cosa, pues lo de las bolas de billar, ¿no? Que una cosa mueve a otra. Pero, aunque se dé en la experiencia, lo que no vemos en la experiencia es la conexión necesaria entre una causa y un efecto, ¿vale? Esto que quede muy claro, lo voy a estar repitiendo cual cacatúa, pero es que esta es la idea de la que hay que partir, ¿vale? Bueno, esto lo acabo de decir, a toda idea le corresponde impresión y si no, pues cabe concluir que es una ficción. No tenemos impresión de la relación causa y efecto, o sea, vemos que hay cosas que pasan una después de otras y le atribuimos la conexión necesaria, pero la conexión necesaria no la vemos, no tenemos una impresión de la conexión necesaria. Y entonces lo que va a decir es que, esto de verdad lo voy a repetir un montón, pero bueno, es producto de la imaginación, no me importa si no hay duda y queda claro. Que conecta dos objetos que se dan habitualmente uno detrás de otros, ¿vale? Va a decir en el texto que se dan conjuntamente, pero no se dan... que se hayan conjuntados, pero no hay una relación de causalidad necesaria. Y en cualquier caso, si la hay, no la vemos. No tenemos una impresión de esa conexión necesaria. Entonces, la conclusión, esto ya estoy destripando todo el texto, pero bueno, la conclusión a la que va a llegar Hume es lo que ya sabéis. La causalidad es importante, yes. La causalidad nos sirve para predecir cosas y para predecir fenómenos también. Es muy útil, o sea, es el conocimiento más útil que tenemos, el de la causalidad, pero lo que ocurre es que hay que analizar qué demonios es la causalidad. Hay que analizar cuál es el origen de esta causalidad, ¿vale? Porque esto es lo que no sabemos. Vale. Vale, pues voy con el texto directamente. Bueno, no, nada más por añadir. Comparaciones que se pueden hacer con Hume y con este texto, pues se puede hacer una comparación con Aristóteles, porque pues Aristóteles ya hemos visto que es un autor que le da una gran importancia a la experiencia, dice que todo conocimiento parte de la experiencia, pero habría que añadir en esta comparación que Aristóteles acepta la existencia de principios de los cuales no tiene experiencia directa, como es el primer motor en móvil, lo debería de dejar de poner el PMI porque parece una cosa rara, pero bueno. Como el primer motor inmóvil o el alma. No tenemos una experiencia del alma, ¿no? Lo que diría Hume, que esto es lo que sabéis también en la crítica a la sustancia, pues es que no tenemos ninguna impresión que coincida con... No tenemos ninguna impresión de Dios, no tenemos ninguna impresión del alma. Y por lo tanto no podemos afirmar que existen. Ojo, tampoco podemos negar que existen, pero tampoco lo podemos afirmar, ¿no? Como... Vale, y luego con Santo Tomás, pues también lo mismo, ¿no? La importancia es que Santo Tomás y Aristóteles pues tienen...
digamos, muchas cosas en común, ¿no? En cuanto a conocimientos. Bueno, pues eso, Santo Tomás, la importancia de la experiencia y bueno, como diferencia clave, a ver, evidentemente esto hay que desarrollarlo, pues que Santo Tomás, a partir de la experiencia y a partir de esta relación de los efectos, las 5 vías, ¿no? De los efectos llegar a Dios, vale, sí, a través de la experiencia, ¿no? La experiencia del efecto, pero llega a afirmar la existencia de Dios, que como he dicho antes, pues según Hume no tendríamos ningún tipo de experiencia, ¿no? De esta sustancia Dios. Vale, con Descartes habría que diferenciar, habría que hacer una contraposición con Descartes. Si lo comparáis, pues contar cómo para Descartes las ideas innatas son súper importantes, porque no es hasta que llega a desarrollar la idea de Dios que puede garantizar que tiene un conocimiento claro y distinto, y entonces las ideas innatas en Descartes son súper importantes, y en contraposición con Descartes, para Hume no hay posibilidad, o sea, nuestra mente es una tabula rasa, una hoja en blanco, que se va llenando de contenidos a medida que vamos teniendo experiencia, con lo cual decir que tenemos ideas innatas es algo que resulta descabellado para Hume, ¿vale? Y bueno, Kant no lo hemos visto todavía, pero yo creo que hay la hay, es muy evidente la relación con Kant, porque Kant va a estar súper influido por Hume en tanto en cuanto esto ya lo digo, lo que va a decir es que Hume le saca del sueño dogmático de la razón. O sea, lo que dice es que no puede haber un conocimiento sin experiencia y que la razón no puede derivar todos los contenidos precisamente sola, ¿no? Solo a partir de la razón no podemos tener un conocimiento completo. Es lo que va a tratar de explicar Hume con mucho más detalle, obviamente, ¿no? Vale, chicos, chicas, pues sin más voy al texto, ¿vale? Igual voy pasando algunas partes, pero es que es un texto corto también, o sea que si me paro en algún fragmento para evitar dejarme alguna cosa importante, pues tampoco pasa nada. Vale, como digo, esta sección va a girar dentro del conocimiento, obviamente, porque como su propio nombre indica, es la investigación del conocimiento lo que va a analizar, va a examinar de dónde viene nuestra idea de conexión necesaria, ¿vale? Entonces, primero, empieza diciendo que ya está harto de no haber llegado a una conclusión hasta ahora y que tiene que llegar a una conclusión de dónde demonios procede la idea de poder o conexión en todas las fuentes, pues la idea de conexión necesaria, ¿vale? De dónde procede. Y lo que va a decir va a ser, parece que en casos aislados de la actividad de cuerpos, o sea, de cómo se comportan los objetos en la experiencia, jamás hemos podido, ni siquiera haciendo un riguroso examen, encontrar más que el que un suceso sigue a otro, sin que seamos capaces de comprender la fuerza o poder en virtud del cual la causa opera alguna conexión entre ella y su supuesto efecto. Es decir, nuestra mente en el fondo no es más que un haz de percepciones, si lo queréis visualizar así como una especie de película en la que se suceden muchas imágenes, y no tenemos una percepción de la conexión que une una causa y un efecto. Meramente vemos la causa, meramente vemos el efecto. Causa, efecto, bola que se mueve. Pero no vemos el poder que une esta bola que mueve y esta bola que es movida. Y hace una comparación Hume aquí con cómo se comporta el cuerpo, la mente sobre el cuerpo. Por ejemplo, cuando movemos un brazo, observamos que el efecto es que se mueve el brazo y que parece que la mente lo ha dirigido. Pero cómo opera, cómo se comporta esta conexión entre que la mente manda y el brazo obedece moviendo, pues de eso carecemos de experiencia. No somos capaces de observar ese vínculo que une movimiento y volición, o sea, movimiento y voluntad. No lo vemos, no tenemos experiencia de ello. Pues lo mismo se puede decir de las cosas que vemos en la experiencia, ¿no? Observamos que hay humo, pues decimos, ¿por qué ha habido fuego?
Ya, pero ese porque no lo vemos. Lo que vemos es que, bueno, en el caso de que veamos el humo antes que el fuego, pero que lo normal sería ver fuego y el humo, ¿no? Bueno, yo qué sé, o al revés. El caso es que tenemos experiencia de, lo dice aquí muy claramente, de sucesos aislados, ¿no? De sucesos que siguen otros sucesos, pero de las fuerzas que unen estos sucesos, de esto no tenemos una experiencia. Y esto es lo que explica de una forma alucinantemente clara, ¿no? Hume. Aquí tenéis un comentario que está bastante, bueno, realmente el texto es súper claro, ¿vale? Pero los comentarios también ayudan mucho. Vale, entonces continúo, empiezo a leer textualmente para evitar dejarme cosas, ¿vale? Dice, todos los acontecimientos parecen absolutamente sueltos y separados. Un acontecimiento sigue a otro, uno, otro, garbanzo, garbanzo. Pero nunca hemos podido observar un vínculo entre ellos. Parecen conjuntados, pero no conectados, ¿vale? Esto lo va a decir aquí también. O sea, lo aclara también aquí en el comentario a pie de página. Dice, claro, efectivamente, si vemos dos sucesos que ocurren en el tiempo, uno antes de otro, pues podemos decir que ocurren en conjunción, ¿no? En conjunción del espacio y tiempo, pero no en conexión porque carecemos de esa impresión simplemente. Y como no podemos tener idea de algo que no haya aparecido en algún momento a los sentidos externos o al sentimiento interno, recuerdo que impresiones tenemos de dos tipos. Vuelvo al PowerPoint. Tenemos impresiones de sensación, como por ejemplo querer, como por ejemplo desear, como por ejemplo razonar, y tenemos impresiones de reflexión, perdón, al revés, las de sensación son las que me vienen de la experiencia y de reflexión son las que acabo de decir, amar, desear, querer, razonar. Y sensación son, pues por ejemplo, la sensación dulce de haberme comido una fresa o el color rojo de esa misma fruta, ¿vale? Pues eso, dice, como no tenemos ni sentimiento interno ni sentimiento externo de esta conjunción, o sea, de esta conexión, pues la conclusión necesaria parece ser la de que no tenemos ninguna conexión o poder y que estas palabras carecen de sentido, ¿vale? Cuando son empleadas en razonamientos o en la vida corriente. Pero, dice Hume, termino la página, aún queda un modo de evitar esta conclusión y una fuente que todavía no hemos examinado. Cuando se nos presenta un objeto o un suceso cualquiera, por mucha sagacidad y agudeza que tengamos, nos es imposible descubrir el suceso que pueda resultar de él, ¿vale? Lo que va a tratar de hacer Hume es, vale, nos hemos acostumbrado a decir que porque yo mueva una bola de billar se va a mover la otra. Pero analicemos cómo sería la primera vez que un ser humano vio que una bola movía a otra. ¿Vale? Esto es lo que va a tratar de analizar. Dice, incluso después de un caso o experimento en que hayamos observado que determinado acontecimiento sigue a otro, no tenemos derecho a enunciar una regla general o anticipar lo que ocurrirá en casos semejantes, pues se considera acertadamente una imperdonable temeridad, o sea, es algo muy aventurado, juzgar todo el curso de la naturaleza a raíz de un solo caso, por muy preciso y seguro que sea. Efectivamente, si una primera persona, o sea, imaginémonos cómo sería el primer ser humano que vio que un movimiento, ¿no? Que una bola de, yo qué sé, una bola de billar movía a otra. Pues en el momento en el que ese ser humano tratara de hacer una regla general de un solo caso que ha visto, pues sería evidentemente algo muy churrero, porque no tiene evidencia suficiente para hacer una regla general de un solo caso, por muy inteligente que sea, ¿no? Dice antes, por muy sagaz que sea, o sea, aunque sea muy espabilado, es totalmente infundado para la razón hacer una regla de un solo caso, ¿vale? Pues dice, pero cuando determinada clase de acontecimientos ha estado siempre, en todos los casos, unida a otra, no tenemos ya escrúpulos. O sea, ya nos sentimos legitimados, ya nos sentimos con autoridad como para decir que siempre se va a comportar de la misma forma
hemos visto que se comporta, ¿no? Dice, ya no tenemos escrúpulos en predecir el uno con la aparición del otro y en utilizar el único razonamiento que puede darnos seguridad sobre una cuestión de hecho o existencia. ¿Vale? O sea, ¿qué pasa? Si una persona, ya os digo, el primer hombre o la primera mujer que vio que una bola de billar movía a otra, si esa persona no estaba legitimada, no estaba autorizada para decir que esa bola iba a mover siempre a la otra bola, pues tampoco parece razonable decir que porque lo hayamos visto muchas veces que una bola mueve a otra, sabemos por qué esa bola mueve a la otra, ¿no? O sea, esto es lo que va a desarrollar, ¿vale? No me adelanto. Entonces dice, entonces llamamos a uno de los objetos causa y a otro efecto. O sea, cuando vemos repetidamente que una bola mueve a otra, llamamos a una bola la causa y a la otra el efecto. Suponemos que hay una conexión entre ellos, algún poder en la que en la una, claro, un poder en la una, o sea, en la causa, por el que indefectiblemente, o sea, necesariamente produce el otro. Y actúa con la necesidad más fuerte, con la mayor certeza. O sea, repito, que porque se hayan comportado muchas veces igual, decimos que es necesario que siempre una bola vaya a mover a otra. Y que esa bola sea la causa y la otra el efecto. ¿Por qué? La razón es porque lo hemos visto siempre. Porque lo hemos visto que se repite una vez tras otra. Y se parece entonces que esta idea de conexión necesaria surge de que varios casos similares se dan constantemente. Esta idea no puede ser sugerida por uno solo de estos casos examinados, desde todas las posiciones y perspectivas posibles. Pero claro, dice, pero en una serie de casos no hay nada distinto de los casos individuales que se suponen exactamente iguales, salvo la repetición de casos similares. Es decir, que la mente, cuando se acostumbra, cuando se habitúa a tener la expectativa de que a una causa, le va a suceder un efecto, que pongo el agua a hervir y hierve, pongo el agua a 100 grados, hierve, agua a 100 grados, hierve. Me acostumbro a ver que porque yo ponga el agua a 100 grados sobre el nivel del mar, va a hervir. Pero, oiga, la primera vez que una persona vio que el agua hervía, no vio en ningún momento la necesidad de que esa agua, o sea, a 100 grados fuera a hervir. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Pues que en la experiencia, o sea, si analizamos esos acontecimientos de forma aislada, cómo se dan, no vemos, nunca tenemos una impresión de la unión entre el que yo ponga el agua y que hierva. Vemos que una cosa pasa después de otra. Y entonces nos sentimos autorizados a decir que hay una conexión que hay un poder que une una cosa y otra. Pero dice, por tanto, esta conexión que sentimos en la mente, yo creo que voy a acabar de explicar esta página y cierro el vídeo, y así no se os hace tampoco a vosotros tan largo. Esta conexión que sentimos en la mente, sentimos es la palabra, esa transición de la imaginación, en realidad, de un objeto a su acompañante usual, es el sentimiento o impresión a partir del cual formamos la idea de poder o conexión necesaria. Tras verlo un montón de veces, nuestra imaginación, pues eso, se imagina, construye la idea de que hay una conexión necesaria entre las dos cosas. Ya está, creo que me estoy repitiendo mucho. No hay más en esta cuestión, no hay más, gracias Hume, por ser tan claro. Examines el asunto desde cualquier perspectiva, dice, nunca vamos a encontrar otro origen para esa idea. Nunca vamos a encontrar otro origen para la idea de conexión necesaria, más que la repetición de un montón de cosas en la experiencia y que nuestra mente, por ese hábito de ver que muchas cosas se repiten en la experiencia, genera la idea de conexión necesaria. ¿Por qué? Por hábito, por costumbre. ¿Quién lo hace? Nuestra imaginación. En la experiencia no está, ¿vale? Entonces, vuelve, ¿no? Esto dice, la primera vez que un hombre vio la comunicación de movimientos por medio del impulso, no pudo declarar que un acontecimiento estaba contenido con otro. Pues si ocurre muchas veces, tras haber observado varios casos de la misma índole, los declara conexionados. ¿Qué cambio ha ocurrido, pues?
¿Qué cambio ha ocurrido para dar lugar a esta idea de conexión? Dice, claro, en realidad el acontecimiento, o sea, la experiencia que tenemos de ese suceso sigue siendo el mismo. Lo único que cambia es las veces que lo hemos visto. Exclusivamente que ahora siente, pues eso, siente y este sentir creo que en este texto no se dice de forma clara, pero es la creencia, ¿vale? Sentimos, o sea, tenemos la creencia de que estos acontecimientos están conectados en su imaginación y por lo tanto, pues puede predecir que, pues eso, si muevo una bola de billar se va a mover, si pongo el agua a hervir, va a hervir. Pero en realidad yo no veo lo que une una cosa con la otra. ¿Vale? Tenéis aquí el comentario tal cual de lo que acabo de decir. También. Vale, cierro este vídeo y grabo otro.